Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un tema muy importante también, progresiones aritméticas, donde vamos a tener que emplear algunas fórmulas para encontrar lo que nos piden en los problemas. Problema número 1. Un ciclista baja por una pendiente acelerando su bicicleta. En el primer segundo recorre 4 metros. En el siguiente segundo, 9 metros. En el tercer segundo, 14 metros. En el cuarto, 19 metros y así sucesivamente. Si llega hasta la parte baja de la pendiente en 10 segundos, encuentra la distancia total recorrida. Vamos a analizar el siguiente cuadro. N, que son los segundos, y tenemos la distancia en metros. El primer segundo, 4 metros, el segundo 9 metros, el tercero 14, el cuarto 19 y así sucesivamente hasta llegar a n segundos. N segundos lo vamos a considerar en este caso 10. Entonces, ¿hay alguna particularidad en este cuadro, en esta tabla? Jaimito, que está muy atento a la clase, dice que sí, que avanzan de 5 en 5. Perfecto. A ese 5 se le conoce como diferencia y se representa con la letra D minúscula. Para calcular la distancia recorrida, habría que sumar las distancias desde el primer segundo hasta el 10º segundo. Entonces, ¿qué nos faltaría calcular? Los metros recorridos en el 10º segundo. Y haríamos una suma. Pero para no estar sumando de uno en uno, existe una fórmula. Vamos a usar la fórmula del término enésimo para calcular la distancia recorrida primero en el 10º segundo y luego aplicamos la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética. Tenemos ahí a sub n es igual a sub 1 más n menos 1, todo esto por la diferencia, donde n es 10 porque nos piden en el 10º segundo, a sub 1 4, la diferencia 5 y a sub 10 que queremos encontrar. A sub 10 es el término o el número que ocupa el 10º lugar en nuestra progresión. Reemplazamos los datos en la fórmula. Tenemos entonces ahí a sub n es a sub 10, primer término 4, n 10 menos 1 por 5. Restamos 9 por 5, 45 más 4, 49. 49 entonces es el término que ocupa el lugar 10 en nuestra progresión. Ahora calculamos la suma de los metros desde el primer segundo hasta el 10º segundo y usamos la siguiente fórmula de la suma de términos, donde n es 10, a sub 1 es 4 y a sub 10 49. Entonces tenemos la suma de los 10 primeros términos, primer término, último término, número de términos, todo esto sobre 2. Haciendo las operaciones respectivas tenemos 49 más 4, 53 por 10 entre 2. Tenemos que la suma de los 10 primeros términos es 265 metros. Quiere decir que el ciclista desde el primer segundo hasta el 10º segundo ha recorrido 265 metros. No olvidarse que en una progresión aritmética se cumple. Tenemos un pequeño ejemplo acá. Una progresión aritmética 3, 5, 7, 9, 11, 13, donde la diferencia es 2. Y contamos cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando n es par, ¿qué sucede? La suma de los términos centrales es igual a la suma de los extremos que equidistan de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, la suma de los términos centrales, que en este caso son 7 y 9, va a ser igual a la suma de los términos que equidistan, por ejemplo 3 y 13. 3 más 13 es 16 y 7 más 9 también es 16. O también podemos tomar 5 y 11. 5 y 11 también la suma es 16, que son igual a los términos o a la suma de los términos centrales. En este caso 7 y 9, o sea 7 más 9, 16 también. Ahora vamos a ver cuando n es impar, tomando como ejemplo
el mismo del anterior, solamente que esta vez son 3, 5, 7, 9 y 11. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. N aquí es un número par. ¿Qué sucede en estos casos? Que la semisuma de los extremos equidistantes es igual al término central. Veamos, 7 es el término central. Y los términos que equidistan son, por ejemplo, 3 y 11. Si sumamos 11 más 3 es 14, entre 2 a 7. Lo mismo pasaría si sumaría 9 y 5. 9 más 5, 14, entre 2, 7. 7 sería el término central de nuestra progresión aritmética. Vamos a ver problema número 2. Una compañía de telefonía tiene un plan para que todos estén comunicados en este estado de emergencia, que consiste en brindar su servicio a menor costo en los distritos de una provincia. Por ello, el primer día de noviembre empezaron las instalaciones telefónicas en 3 viviendas, el segundo día en 6 viviendas, el tercer día en 9 viviendas, el cuarto en 12 y así continúa ampliándose el proyecto. ¿Cuántas viviendas recibieron el servicio telefónico el 15 de noviembre? Ahí tenemos el teléfono y lo vamos a analizar también en un cuadro. Tenemos los días 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 15º día. El primer día empezaron con 3 viviendas, el segundo día 6, el tercer día 9, el cuarto día 12 y así sucesivamente, y nos piden calcular el 15º día cuántas viviendas recibieron el servicio de telefonía. La particularidad que observamos aquí en este cuadro, ¿cuál sería? Que avanzan de 3 en 3. ¿Cuál fórmula vamos a emplear? La fórmula del término enésimo. Término enésimo significa un término cualquiera de la progresión, donde a sub n nos piden calcular, no sabemos el número que ocupa el lugar 15 de la progresión, el primer término es 3, n es el número de términos 15 y la diferencia 3. Reemplazamos los datos en la fórmula y tenemos a sub 15, primer término 3, n, 15 menos 1, todo esto por la diferencia. 15 menos 1, 14 por 3, tenemos 42 más 3, 45. Quiere decir que 45 viviendas van a tener el servicio el día 15 de noviembre. No olvidarse que en una progresión aritmética son de dos tipos, dos clases, ¿no? Creciente y decreciente. ¿Cuándo la progresión aritmética va a ser creciente? Va a ser creciente cuando la diferencia es positiva, o sea, mayor que 0. Quiere decir que va a ir de menor a mayor. Y decreciente cuando la diferencia es menor que 0 o un número negativo aquí. La diferencia cuando es negativa, la progresión va a ir de mayor a menor. Bien, jóvenes, eso fue todo. Nos vemos el próximo video.